contaminan nuestro planeta. Como ya sabéis, actualmente la situación es muy grave, sobre todo lo que hace referencia a la contaminación atmosférica. ¿Pero realmente sabemos lo que es? Bueno, pues se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para los seres vivos, que pueden atacar distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. Cuando nos encontramos en un ambiente no contaminado, los principales gases que forman el aire son el oxígeno, el nitrógeno, el argón y el dióxido de carbono. En cambio, cuando nos encontramos en un ambiente contaminado, hay un alto nivel de gases nocivos para la salud, como el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el óxido de azufre y los clorofluorocarbonos. Una de las capas más afectadas es la capa de ozono, conocida por su gran agujero situado en la Antártida, formado principalmente por ozono, una molécula de 3 átomos de oxígeno. La capa funciona como una barrera para las radiaciones nocivas y a la vez permite que pase la luz ultravioleta. El agujero es producido principalmente por los clorofluorocarbonos, que tardan décadas en degradarse. El fluorocarbono es un gas que se usa en aerosoles como spray para el cabello y desodorantes, así también en aparatos de aire acondicionado, en refrigeradores y en disolventes para limpiar. El gas es tan estable que una vez liberado es arrastrado a la atmósfera. Este gas, al ser alcanzado por los rayos ultravioletas del Sol, se descompone y libera cloro, el cual es el componente más dañino, ya que es el responsable de la destrucción de las moléculas de ozono. Y es que una simple molécula de cloro puede viajar durante un siglo por la atmósfera, eliminando así moléculas de ozono. Para mejorar la situación de la contaminación ambiental en general, deberíamos hacer restricciones al tráfico, fomentar el uso del transporte público y que estos sean menos contaminantes, es decir, los vehículos de transporte y servicios públicos híbridos o eléctricos. Y también reducir la velocidad en las carreteras. También otras posibles soluciones serían favorecer el uso de la bicicleta en el centro urbano, bajando así los precios en alquileres y adecuando la ciudad a los ciclistas, más calles peatonales y medidores en las zonas de mayor concentración de contaminación que ofrezcan datos fiables en los que basarse.